¿Saben ustedes que, ahora mismo, en este preciso instante, el mundo entero tiene sus ojos puestos en Colombia? El 27 de noviembre de 2025, desde el Centro Espacial de La Guajira, un cohete de diseño y fabricación colombiana fue lanzado al espacio. Pero la verdadera sorpresa, el golpe que sacudió las agencias de inteligencia de todo el planeta, vino después. Apenas unos días más tarde, Colombia, contra todo pronóstico, logró poner en órbita otro satélite con un éxito rotundo. En Washington, la Casa Blanca se convirtió en un hervidero de asesores corriendo por los pasillos. La CIA redactó un informe de emergencia clasificado como de máxima prioridad, y el presidente Trump convocó al Consejo de Seguridad Nacional a las 3 de la madrugada. ¿Qué secreto había estado guardando Colombia con tanto celo? Mi nombre es Marcus Reed, y durante más de 30 años he sido uno de los principales analistas de seguridad espacial de los Estados Unidos. Para mí, Colombia siempre fue una nación a la que extendíamos la mano, un país de paisajes hermosos y gente resiliente, pero perpetuamente enredado en sus propios conflictos, necesitado de nuestra ayuda tecnológica y militar. Sin embargo, cuando pisé su tierra, lo que presencié fue un impacto que demolió por completo esa percepción, una realidad que superaba con creces cualquier informe o predicción que hubiera leído. Un sistema de control satelital que operaba 15 veces más rápido que el nuestro. Componentes espaciales que duraban 3 veces más que sus contrapartes estadounidenses. Expertos internacionales que admitían, con la cabeza gacha, que les tomaría al menos una década alcanzar la tecnología colombiana. ¿Qué diablos había sucedido en este país? Como una nación que durante 70 años luchó por salir de las ruinas de su propia guerra interna y de los prejuicios del mundo, se había transformado en una superpotencia espacial capaz de asombrar a los gigantes establecidos. A través de mis ojos, los de un experto estadounidense incrédulo, les contaré esta asombrosa historia. Mi nombre, como ya dije, es Marcus Reed. A mis 63 años, he dedicado la mayor parte de mi vida a analizar, desmenuzar y evaluar la tecnología espacial de otras naciones para la Auditoría de Seguridad Espacial de los Estados Unidos. El pasado 27 de noviembre, en mitad de la noche, recibí una llamada de emergencia. Era la línea directa, el teléfono rojo que prácticamente nunca sonaba. La voz al otro lado, aunque intentaba mantener la compostura, delataba una tensión palpable. Colombia ha lanzado un cohete con éxito, me informó. Al principio, lo admito, le resté importancia. Un satélite más, ¿cuál es el problema?, pensé con arrogancia. Lanzar un solo satélite de observación no es precisamente una hazaña que cambie el tablero geopolítico. Pero mi actitud cambió radicalmente cuando recibí los documentos informativos. El informe detallaba que no habían lanzado uno, sino 13 satélites simultáneamente, insertándolos en órbita con una precisión milimétrica y completando la misión antes de lo previsto. Lo que me dejó aún más perplejo fue descubrir que el proyecto había sido liderado por una corporación privada, Ecopetrol Tech, un nombre que, para mi vergüenza, escuchaba por primera vez. Mis superiores no tardaron ni 5 minutos en dar la orden, una investigación inmediata sobre el terreno. El mandato era claro, yo, Marcus Reed, debía volar a Colombia y ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Si soy sincero, la idea no me entusiasmaba. De verdad era un asunto tan grave como para enviar a un analista con 30 años de carrera. En mi memoria, Colombia seguía siendo el país que necesitaba nuestro apoyo, el recuerdo de mi última visita a mediados de los 90 seguía vívido, una nación luchando por encontrar la paz, con una infraestructura precaria y una tecnología que dependía casi por completo de la importación. Al anochecer del día siguiente, aterricé en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Desde el momento en que puse un pie fuera del avión, una extraña sensación de dislocación se apoderó de mí. El aeropuerto era de una limpieza y eficiencia asombrosas, a años luz del bullicioso y a menudo caótico aeropuerto de Washington Dulles. En el control de inmigración, las filas eran prácticamente inexistentes. Docenas de puertas automáticas de última generación procesaban a los pasajeros. Coloqué mi pasaporte en el escáner, el sistema realizó un reconocimiento facial y en menos de 3 segundos, la puerta se abrió.
3 segundos. En Estados Unidos, una espera de 1 hora es la norma. Mientras caminaba hacia la zona de recogida de equipajes, un elegante robot se me acercó. En su pantalla táctil apareció mi nombre. No tenía ni idea de cómo sabía de mi llegada, pero el androide me ofreció amablemente guiarme hasta la cinta transportadora correcta con una voz cálida que decía: ¿en qué le puedo colaborar, señor Reed? Al principio, supuse que era una especie de espectáculo para extranjeros, una fachada tecnológica para impresionar a los visitantes. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que todo el mundo, locales y turistas por igual, utilizaba este sistema con una naturalidad pasmosa. Desde el aeropuerto, tomé el tren elevado que conectaba con el centro de la ciudad. El interior del vagón era increíblemente limpio y silencioso, no con el silencio solemne que uno podría encontrar en Japón, sino con una calma civilizada, una calidez palpable en el ambiente. Se sentía como un mundo aparte. Al llegar a la estación central de Bogotá, el bullicio era ordenado, una coreografía de gente moviéndose con propósito, cada uno comenzando su jornada. Como tenía que partir muy temprano hacia La Guajira, me registré en un hotel cercano. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, contemplé el panorama nocturno de Bogotá. Un mar de luces parpadeaba entre los rascacielos, y las autopistas elevadas dibujaban ríos de luz blanca y roja que fluían sin cesar. Hacía 30 años, la Bogotá que yo recordaba era una ciudad caótica y congestionada. El paisaje que se extendía ante mí era el de una metrópolis completamente diferente, vibrante y futurista. A la mañana siguiente, me dirigí a la estación central mucho antes del amanecer. Para llegar a La Guajira, mi viaje incluía un tramo en el tren de alta velocidad andino. Mientras esperaba en el andén, un tren de un blanco inmaculado, con la forma de una bala aerodinámica, se deslizó silenciosamente hasta detenerse. Apenas me había acomodado en mi asiento cuando el tren partió, y el paisaje exterior se convirtió en una mancha borrosa de verdes y marrones. Miré el velocímetro digital en la pantalla del respaldo, ya superábamos los 300 kilómetros por hora. Sin embargo, la vibración era casi imperceptible. La taza de café que había colocado en la mesita no derramó ni una sola gota. Inevitablemente, pensé en la situación de los ferrocarriles en mi propio país. En Estados Unidos, un informe tras otro seguía señalando las dificultades para mantener una operación estable a 300 kilómetros por hora. Se hablaba desde hacía décadas de la necesidad de renovar nuestra infraestructura ferroviaria obsoleta. Y aquí, en Colombia, una red completa de trenes de alta velocidad ya conectaba todo el país, atravesando la imponente cordillera de los Andes como si fuera un simple paseo. Tras bajarme del tren en Riohacha, un vehículo me esperaba para llevarme durante 1 hora más a través de un paisaje desértico y sobrecogedor, salpicado de rancherías guayú. Finalmente, llegamos a nuestro destino, el Centro Espacial de La Guajira. Tras atravesar un entorno de una belleza natural casi intacta, una gigantesca instalación de cúpulas blancas y antenas parabólicas apareció de repente, como una ciudad de ciencia ficción plantada en medio del desierto. En el instante en que crucé la puerta principal del centro de investigación, la atmósfera cambió por completo. El control de seguridad era exhaustivo, verificación de identidad, huellas dactilares, reconocimiento de iris y hasta un escáner de patrón venoso en la palma de la mano. Era un nivel de seguridad comparable al del Pentágono. No pude evitar preguntarle a mi anfitrión colombiano, ¿es realmente necesaria tanta seguridad en una institución de investigación privada? Él me respondió con una calma firme y una mirada de acero: los datos satelitales son un activo nacional, señor Reed. Es nuestro deber protegerlos con todo lo que tenemos. La conmoción que sentí al entrar en el centro de control de satélites es algo que nunca olvidaré. En el centro de un vasto espacio circular, docenas de pantallas gigantes formaban un muro de información. Cientos de ingenieros y científicos, jóvenes en su mayoría, trabajaban concentrados frente a sus monitores individuales. Las pantallas bullían con cifras, gráficos y trayectorias que se movían sin cesar, dándome la impresión de que todo el sistema era un organismo vivo. Un ingeniero colombiano, no mayor de 35 años, comenzó la explicación.
Desde el lanzamiento hace 2 días, aquí se muestra la posición y la actitud de los satélites en tiempo real. Lo que me dejó boquiabierto fue la frenética velocidad con la que los valores en pantalla fluctuaban. Cifras con hasta 4 decimales se actualizaban sin parar. No podía dar crédito a mis ojos. Cuando me dijo, los datos se actualizan 60 veces por segundo, tuve que pedirle que lo repitiera. 60 veces por segundo. En Estados Unidos, con suerte, logramos una actualización cada 4 segundos. Esto era 15 veces más rápido. ¿Cómo es posible alcanzar semejante velocidad de respuesta?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El ingeniero explicó que una inteligencia artificial, desarrollada enteramente en Colombia, controlaba la actitud de los satélites en tiempo real, realizando microajustes constantes. Luego, para que pudiera comparar, me ofreció mostrarme en una pantalla contigua el sistema de control estadounidense. En el momento en que ambos sistemas aparecieron uno al lado del otro, me quedé sin palabras. Fui testigo, de forma cruda y directa, de cuán atrás nos habíamos quedado. El impacto de La Guajira todavía resonaba en mi mente cuando llegó otra noticia que me sacudió aún más. Colombia iba a lanzar otro satélite en cuestión de días. La información indicaba que el lanzamiento estaba programado para el 2 de diciembre desde la Guayana Francesa. Al principio, pensé que se trataría de un satélite de observación ordinario, nada fuera de lo común. Pero en el instante en que recibí la ficha técnica, un escalofrío me recorrió la espalda. Indicaba una resolución de 0,3 metros. En términos sencillos, eso significaba que, desde una altitud de 700 kilómetros sobre la Tierra, el satélite podía identificar un computador portátil colocado en el suelo. No solo se podía distinguir el modelo de un coche, sino incluso lo que una persona llevaba en las manos. Informé inmediatamente a mi cuartel general. ¿Aquello no era un simple satélite civil? Sus capacidades eran más que suficientes para el reconocimiento militar. ¿Estaba a la par con los satélites espía de más alta gama que poseía Estados Unidos? Washington entró en estado de alerta máxima. Poco después, la Agencia Espacial de Colombia, AEC, nos contactó para informarnos que podíamos presenciar el lanzamiento en vivo a través de una transmisión segura. Regresé a Bogotá y me preparé para observar el evento desde la sede de la agencia. A las 2:11 de la madrugada, en la pantalla, el cohete Ariane 5, que llevaba la carga colombiana, expulsó una llamarada cegadora y ascendió majestuosamente hacia el cielo nocturno. Minutos después, llegó la señal que confirmaba que el satélite había sido insertado con éxito en su órbita designada. Los ingenieros colombianos en la sala estallaron en aplausos y vítores, un arrebato de pura alegría y orgullo patriótico. Yo no pude aplaudir. Mi mente era un torbellino de confusión y asombro. Me explicaron que el desarrollo del satélite había comenzado en 2016. Había sido un proyecto de casi una década. Y durante todo ese tiempo, la vasta red de inteligencia estadounidense no había detectado absolutamente nada sobre su verdadera naturaleza. Lo más asombroso era la completa autonomía de su tecnología. Desde el sistema operativo hasta los componentes a bordo, todo había sido creado con tecnología propia. La cámara de alta resolución, el sistema de control de actitud, incluso un dispositivo llamado giroscopio de control de momento, todo había sido desarrollado internamente, una primicia para un satélite colombiano. Unos días después del lanzamiento, me mostraron las primeras imágenes captadas por el satélite. Era una fotografía del centro de Bogotá, tan nítida que se podía ver con claridad objetos en las azoteas de los edificios. Se podían distinguir perfectamente los modelos de los coches en un parqueadero. Me quedé sin aliento ante tal nivel de detalle. El representante colombiano me explicó con calma, este satélite se utilizará para el monitoreo de desastres y la observación ambiental. Si ocurre un incendio forestal, podremos evaluar la magnitud del daño en tiempo real. Si hay una inundación, identificaremos rápidamente las áreas afectadas. También mencionó su capacidad para analizar el fenómeno de la isla de calor en las ciudades. Quería creerle, de verdad que sí. Pero el ambiente en Washington era muy diferente.
Un informe de emergencia de la CIA acababa de llegar. La conclusión era alarmante: Colombia ha adquirido una capacidad de reconocimiento militar de primer nivel. Con este único satélite, pueden vigilar no solo todo su territorio, sino también los países vecinos. Estaba desconcertado. Mis criterios de juicio, forjados durante 30 años de carrera, se estaban desmoronando. En mi mente, Colombia seguía siendo una nación bajo nuestro paraguas protector. Pero los acontecimientos que se desarrollaban ante mis ojos contaban una historia completamente distinta. Colombia ya se había convertido, por sus propios medios, en una potencia espacial. De regreso al hotel, miraba distraídamente el paisaje urbano de Bogotá. Las calles impecables, el tráfico ordenado, los edificios de arquitectura vanguardista. El paisaje caótico que recordaba de hacía 30 años se había desvanecido sin dejar rastro. Y entonces, me di cuenta de algo fundamental. No era Colombia la que había cambiado, era mi propia percepción la que estaba obsoleta. Yo seguía anclado en el pasado. Esa noche, llamé a la sede en Washington. Mi voz temblaba. Hemos subestimado a Colombia. Es necesaria una reevaluación completa, informé. La respuesta de mis superiores fue gélida. Tráiganos pruebas, Solo pruebas concretas. Fue en la mañana de mi tercer día en Bogotá. El teléfono de mi habitación sonó estridentemente. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Al descolgar, escuché la voz del director de mi departamento. Se ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, dijo. El presidente estará presente. El sueño se me esfumó de golpe. En 30 años de carrera, nunca había ocurrido algo así. Abrí mi computador portátil y me conecté a la videoconferencia. La imagen de la Situation Room al otro lado de la pantalla transmitía una tensión palpable. El presidente Trump fue el primero en hablar. No me puedo creer que Colombia haya tenido 2 éxitos seguidos en tan pocos días, dijo, su voz cargada de escepticismo. Expresó la sospecha de que alguien les había proporcionado la tecnología. Algunos asesores sugirieron la posible implicación de China o Rusia. Respondí con cautela. Por lo que he visto personalmente, no hay duda de que lo han desarrollado ellos mismos. Sus instalaciones, su tecnología. Todo es de creación propia. Pero el ambiente en la sala seguía siendo de desconfianza. Un analista de la CIA comenzó a rebatir mis argumentos, insistiendo en que era imposible admitir la capacidad tecnológica de Colombia, que debían haber recibido ayuda externa. Su conclusión fue tajante: ese cohete puede ser adaptado para tecnología de misiles, y el satélite puede usarse para espionaje militar. Debemos considerar a Colombia como una amenaza potencial. Quería rebatirlo, pero no tenía pruebas irrefutables. Al fin y al cabo, solo había visto lo que los colombianos habían querido mostrarme. No podía descartar por completo la sospecha de que pudiera haber algo más oculto. El presidente se dirigió directamente a mí. Usted está sobre el terreno. Infórmenos exactamente de lo que ha averiguado. Respiré hondo y comencé a hablar. Describí el sistema del Centro de Control de Satélites, la velocidad de actualización de 60 veces por segundo, su rendimiento 15 veces superior al nuestro. Fui detallando, uno por uno, cada avance tecnológico que había presenciado. La sala se quedó en silencio. Varios de los presentes tenían expresiones de incredulidad, mientras que otros tomaban notas con rostros sombríos. El subsecretario de Defensa preguntó: ¿esa tecnología representa realmente una amenaza para Estados Unidos? Respondí con franqueza. Técnicamente, es totalmente posible. Sin embargo, añadí, no creo que esa sea la intención de Colombia. La transparencia que habían mostrado, su disposición a compartir datos, su actitud colaborativa. Nada de eso correspondía al comportamiento de una nación hostil. La reunión se prolongó durante más de 2 horas. La conclusión fue clara: debía investigar más a fondo, obtener pruebas concluyentes,
determinar con exactitud la verdadera naturaleza de la tecnología colombiana y evaluar la existencia o no de una amenaza. Esa se convirtió en mi nueva misión. Cuando terminó la videoconferencia, me quedé mirando por la ventana. El amanecer comenzaba a teñir lentamente el cielo de Bogotá. Sentí el peso abrumador de la responsabilidad. Una sola decisión mía podría alterar el curso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. A la mañana siguiente, me puse de nuevo en contacto con la Agencia Espacial de Colombia y solicité permiso para realizar una investigación más detallada. Aceptaron de buen grado. A donde quiera ir, lo llevaremos, me dijeron. Les comuniqué mi deseo de visitar el laboratorio de Indumil Aeroespacial en las afueras de Medellín, donde se desarrollaban los semiconductores espaciales. Tuve la intuición de que el corazón de la tecnología espacial colombiana se encontraba allí. Unos días después, se fijó la fecha de la visita. Mientras viajaba en el tren de alta velocidad hacia Medellín, no podía ocultar mi nerviosismo. Sentía que lo que estaba a punto de ver se convertiría en el núcleo de mi informe final. El laboratorio estaba situado en una zona industrial tranquila, y el exterior del edificio era notablemente sencillo. Pero en cuanto puse un pie dentro, el ambiente cambió por completo. La seguridad era aún más estricta que en el centro de La Guajira. Tardé casi 30 minutos solo en ponerme un traje especial antiestático, que me cubría completamente de la cabeza a los pies. Cuando la puerta se abrió y entré en la sala limpia, me quedé paralizado. Apenas había presencia humana. En un espacio inmenso, docenas de brazos robóticos se movían con una precisión impecable, sin la más mínima vibración. Cada uno de ellos manipulaba circuitos más finos que un cabello humano. En ese momento, se me acercó una ingeniera que no aparentaba más de 30 y pocos años. «Soy la jefa de este departamento», se presentó. Apenas pude disimular mi asombro. En Estados Unidos, un puesto de esa responsabilidad estaría ocupado, como mínimo, por un veterano de 50 años. Definitivamente, algo era diferente en Colombia. Sentí esa diferencia con una fuerza abrumadora. Me guió hasta una sala de pruebas y me mostró los resultados de un test de resistencia a la radiación. En la pantalla aparecieron dos gráficos. Uno correspondía a un producto estadounidense, el otro a uno colombiano. Con el paso del tiempo, el rendimiento del componente estadounidense decaía drásticamente, mientras que el colombiano resistía mucho más. La diferencia era de casi el triple. No podía creer lo que veía. Ni siquiera los componentes de máxima calidad utilizados en nuestros satélites militares tenían esa durabilidad. Tratando de mantener la compostura, pregunté, ¿cómo es posible obtener este rendimiento? Ella respondió con una calma absoluta: cambiamos el concepto desde el diseño mismo del circuito. Para superar los límites de los métodos tradicionales, creamos una estructura completamente nueva. Lo siguiente que me mostró fue un procesador de nueva generación. Era una prueba de análisis en tiempo real de imágenes enviadas desde un satélite. En la pantalla apareció una compleja fotografía urbana, y el procesador identificó al instante edificios, carreteras y vehículos. Cronometré el proceso, poco más de 2 segundos. Me quedé sin palabras. Un equipo estadounidense tardaría más de 10 segundos en realizar el mismo procesamiento. 5 veces más rápido. Y, además, con un consumo de energía considerablemente menor. La joven ingeniera me miró directamente a los ojos y dijo con una voz serena pero firme: Colombia ya no sigue la espalda de nadie, señor Reed. Ahora abrimos nuestro propio camino. Esa frase se me clavó en lo más profundo del pecho. Durante casi 30 años, había considerado a Colombia como un discípulo al que Estados Unidos había formado. Creía firmemente que les habíamos proporcionado tecnología, abierto mercados y garantizado su seguridad. Pero la realidad que tenía ante mí era completamente distinta. Al salir de la sala limpia, sentía que las piernas me flaqueaban. Mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento me asaltó: ¿qué demonios he estado mirando todo este tiempo? Mientras Colombia crecía hasta este punto, ¿qué hacía exactamente la red de inteligencia estadounidense?
me invadió una sensación de impotencia. En el taxi de vuelta a la estación de Medellín, observaba distraídamente el paisaje urbano ordenado y los modernos edificios que pasaban ante la ventanilla. Nada de esto era una coincidencia. Comprendí que Colombia se había estado preparando para el futuro, en silencio pero de forma implacable. Esa noche, en la habitación del hotel, empecé a escribir un informe preliminar, pero me quedé largo rato mirando la pantalla en blanco. No sabía por dónde empezar. Si escribía la verdad con toda su crudeza, heriría el orgullo de Estados Unidos. Pero mi conciencia no me permitiría redactar un informe que minimizara los hechos. Al día siguiente de mi regreso a Bogotá, en el vestíbulo del hotel, me encontré con una persona inesperada. Era Marcel Lefebvre, un investigador del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, CNES. Parecía tener unos 60 y tantos años, y su rostro reflejaba un profundo cansancio. Al verme, me reconoció al instante. Nos conocimos en una conferencia espacial internacional hace 10 años, ¿verdad?, dijo con una voz nostálgica. En aquel entonces, nuestra relación se basaba en una competencia amistosa, en la que cada uno presumía de los logros tecnológicos de su país. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Nos sentamos frente a frente en la cafetería del vestíbulo. Lefebvre fue el primero en hablar. Nosotros también hemos venido a investigar la capacidad tecnológica de Colombia, dijo, su voz carente de energía. Comprendí perfectamente su estado de ánimo. Con una voz apenas audible, confesó, los cohetes europeos han fracasado 2 veces seguidas. Están saliendo a la luz un fallo técnico tras otro. Mientras tanto, Colombia no deja de cosechar éxitos, y los gobiernos europeos están empezando a sentir una profunda inquietud. Asentí y le dije, en Estados Unidos pasa lo mismo. Si te soy sincero, también estamos desconcertados. 2 ancianos, expertos en sus campos, compadeciéndose mutuamente en la cafetería de un hotel en un país extranjero. La escena era casi cómica. Lefebvre me preguntó, ¿lo has visto con tus propios ojos? La tecnología colombiana. Le describí todo lo que había presenciado en los últimos días, el sistema de control de satélites, los semiconductores espaciales. Cada detalle. Pude ver cómo su rostro se contraía a medida que hablaba. Días después, Lefebvre también visitó las instalaciones de la AEC. No lo acompañé. Creí que necesitaba tiempo para verlo por sí mismo. Esa noche, me llamó por teléfono. Su voz estaba claramente alterada. A la mañana siguiente, nos volvimos a encontrar. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Sostuvo su taza de café en silencio durante un largo rato. Finalmente, con voz lenta y pesada, dijo, Europa tardará al menos 10 años en alcanzar la tecnología que Colombia ya ha perfeccionado. Sus palabras estaban impregnadas de un sentimiento de derrota. Quise decir algo para consolarlo, pero no sabía qué. Yo me sentía exactamente igual. Tanto Estados Unidos como Europa, ahora, nos veíamos empequeñecidos ante Colombia. Esa verdad me dolía en el pecho. Lefebvre añadió, si no admitimos la realidad, ¿nos quedaremos aún más rezagados? No nos queda más remedio que reconocer que Colombia nos lleva a la delantera. Asentí profundamente. Negar la realidad no cambiaría nada. Esa tarde, se organizó una reunión en la AES que congregó a expertos de 3 regiones, Colombia, Estados Unidos y Europa. Ingenieros de las 3 potencias espaciales se sentaron juntos para analizar la tecnología. Al principio, el ambiente era algo incómodo. Pero a medida que se iban comparando los datos, la atmósfera cambió gradualmente. Al final, los ingenieros son colegas que hablan el mismo idioma. Ante las cifras y los gráficos, la nacionalidad pierde toda importancia. Pronto, los ingenieros de los 3 equipos estaban trabajando codo con codo, inmersos en acalorados debates técnicos. Lefebvre se acercó a mí y me susurró, admitir la derrota es increíblemente doloroso. Asentí en silencio. Yo sentía lo mismo. Él suspiró profundamente.
pero si no lo admitimos, no podremos avanzar. Es evidente que Colombia lidera ahora la tecnología mundial. Lo miré fijamente. Nunca imaginé que llegaría el día en que escucharía esas palabras de su boca. Al atardecer, cuando la reunión terminó, salimos al exterior del instituto y contemplamos en silencio el paisaje nocturno de Bogotá. Dos viejos expertos, de pie, en silencio, durante un largo rato. No hacían falta palabras. Un mismo sentimiento resonaba en nuestros corazones. Esa noche, llegó una noticia inesperada. El gobierno colombiano iba a celebrar una rueda de prensa de emergencia. Encendí el televisor de mi habitación y vi al director de la Agencia Espacial Colombiana en el podio. El anuncio que hizo me dejó absolutamente estupefacto. Declaró que Colombia iba a poner a disposición de la comunidad internacional todos los datos de observación de sus satélites, sin restricciones. La totalidad de los datos. Un archivo de 472 terabytes que contenía décadas de registros de observación. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Si se tratara de secretos militares, jamás se harían públicos. No podía comprender por qué habían tomado una decisión así. Poco después, recibí una llamada de Washington. La orden era formar un equipo de verificación de emergencia. A la mañana siguiente, un grupo internacional de verificación se reunió en la AEC. Éramos expertos de Estados Unidos, Europa y también de la propia Colombia. La parte colombiana nos preparó un área de seguridad dedicada, permitiéndonos examinar los datos a nuestro antojo. El trabajo de verificación se prolongó durante toda la noche. Registros de observación de desastres, monitoreo ambiental, análisis de islas de calor urbanas. Cada archivo que examinábamos aumentaba nuestra sorpresa. Todo era absolutamente transparente. No había ni el más mínimo rastro de manipulación o alteración. Me centré especialmente en los registros de la serie de satélites Tayrona, los satélites de observación terrestre de Colombia. Busqué cualquier indicio de que se hubieran centrado en fotografiar instalaciones militares, pero no encontré nada. Todo lo que había eran datos sobre los daños de incendios forestales, zonas inundadas, el avance de la desertificación. Datos puramente científicos y de gestión de desastres. Al amanecer, uno de los expertos europeos exclamó con admiración: es muy raro que un país acumule una cantidad tan masiva de datos de tan alta calidad. Ni siquiera en Estados Unidos tenemos una gestión tan sistemática. Un analista colombiano asintió y añadió: el método de procesamiento de datos es extremadamente científico y está optimizado para fines de investigación. Si el propósito fuera militar, no se organizarían de esta manera. Le pregunté al responsable colombiano: ¿por qué hacen público todo esto? Él respondió con sencillez: no tenemos nada que ocultar. Demostrar transparencia es el camino más corto para disipar cualquier malentendido. Tras 2 días de intenso trabajo, el Comité de Verificación Internacional llegó a una conclusión unánime: la posibilidad de uso militar era nula. Eran datos puramente científicos y civiles. Quedó demostrado de forma concluyente que la tecnología satelital de Colombia se utilizaba exclusivamente para fines pacíficos. En ese momento, sentí una profunda vergüenza. Me avergoncé de haber sospechado de Colombia desde el principio. Ellos habían actuado con total honestidad, mientras que nosotros los habíamos mirado a través del prisma de nuestros prejuicios. Envié mi informe final a Washington. En él, afirmaba que el informe de análisis de amenazas de la CIA estaba completamente equivocado. Escribí que Colombia no era una amenaza, sino un socio con el que debíamos colaborar. Esa misma noche, después de que terminara la verificación, recibí una llamada urgente de Washington. La Casa Blanca iba a emitir un comunicado de emergencia. Desde mi habitación en Bogotá, seguí la transmisión en vivo, con los ojos pegados a la pantalla. El presidente Trump apareció en el podio y, con semblante serio, felicitó a Colombia por el desarrollo de su tecnología espacial. Y entonces, hizo una declaración sorprendente. Consideramos a Colombia no como una amenaza, sino como un socio.
Contuve la respiración y fijé la mirada en la pantalla. Continuó: Estados Unidos, Colombia y Europa estableceremos una alianza de cooperación espacial, la Alianza Transatlántica del Pacífico. Inauguraremos una era de colaboración, no de competencia. Así lo afirmó. Sentí una profunda emoción. Los informes que había estado enviando sin descanso finalmente habían dado este resultado. En 30 años de trabajo, nunca había sentido una satisfacción tan grande. A la mañana siguiente, se celebró una reunión de emergencia en la AES, a la que asistieron las delegaciones de los 3 países. Yo también estuve presente como asesor de la parte estadounidense. La atmósfera en la sala de conferencias estaba cargada de optimismo. El director de la agencia colombiana fue el primero en hablar. El espacio ya no debe ser un campo de competición, sino un escenario de colaboración. Si los 3 trabajamos juntos, podremos generar beneficios para todas las naciones. Su voz transmitía una confianza inquebrantable. El representante estadounidense reconoció plenamente la capacidad tecnológica de Colombia y expresó su deseo de construir juntos el futuro. El representante europeo también manifestó su sincera alegría por poder empezar de nuevo. Lefebvre estaba allí, con una expresión de alivio en su rostro. También se discutieron medidas concretas de cooperación, un proyecto de desarrollo conjunto de satélites, el intercambio de tecnología de lanzamiento, la creación de una red de análisis de datos. Todos eran planes viables. Se estableció un sistema en el que Colombia lideraría, pero las 3 partes participarían en igualdad de condiciones. Al terminar la reunión, se celebró una recepción. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de los ingenieros colombianos. Hasta el final, mantuvieron una humildad admirable. No creían haber logrado nada extraordinario. Solo hicimos nuestro mejor esfuerzo, decían todos. Un joven investigador me dijo en voz baja: Colombia no quiere avanzar sola. Queremos caminar juntos. No queremos monopolizar la tecnología, sino compartirla. Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Por la tarde, me volví a encontrar con Lefebvre. Su expresión era mucho más radiante que días atrás. Ahora veo la esperanza, me dijo. Si podemos colaborar con Colombia, ya no nos quedaremos atrás. Se ha abierto un nuevo camino. Subimos a la azotea del instituto. Desde allí, se podía contemplar toda la noche de Bogotá. Un mar de luces parpadeantes, carreteras ordenadas, rascacielos que se alzaban imponentes. ¿Qué vista tan hermosa? Lefebvre dijo en voz baja: nosotros también debemos aprender. Aprender a trabajar en silencio y con esfuerzo, como Colombia, y a cooperar con transparencia. Asentí profundamente. Esa noche, de vuelta en el hotel, me puse a redactar mi informe final. Un informe completo que resumía todo lo que había visto y oído durante mi estancia en Colombia. Me senté frente al teclado y pensé durante mucho tiempo. No sabía cómo empezar. Pero finalmente, escribí: nos quedamos atrás. Pero Colombia nos estuvo esperando. Esa frase era exactamente lo que sentía. A pesar de que durante 30 años habíamos subestimado a Colombia, ellos no mostraron hostilidad, sino que nos tendieron la mano. Todo eso estaba contenido en esa única frase. En el cuerpo del informe, describí sin omitir detalle todos los hechos que había presenciado. Las instalaciones de vanguardia del Centro Espacial de La Guajira. El sistema de control de satélites que se actualizaba 60 veces por segundo. La tecnología de semiconductores espaciales del laboratorio de Indumil. La publicación transparente de 472 terabytes de datos. No omití ni un solo detalle. Y en la parte más importante, la conclusión, escribí: Colombia no es una amenaza. Es el futuro que habíamos perdido de vista. Mientras nosotros estábamos atrapados en el pasado, Colombia había avanzado silenciosa pero firmemente hacia el futuro. Y ahora, habíamos sido invitados a ese futuro. Mientras escribía el informe, recordé todo el camino recorrido. Todo comenzó aquel 27 de noviembre, cuando el cohete Libertad 1
ascendió majestuosamente hacia el cielo. Aquel lanzamiento, que puso en órbita 13 satélites a la perfección, asombró al mundo. Y apenas unos días después, la serie de satélites, Tairona, volvió a cosechar un éxito. Un satélite con una asombrosa resolución de 0,3 metros, capaz de identificar un computador portátil desde 700 kilómetros de altitud. Una proeza tecnológica del más alto nivel mundial. 2 éxitos logrados en menos de una semana. El mundo no tuvo más remedio que quedarse en shock. Las voces que preguntaban cuándo había crecido tanto Colombia se multiplicaron. Pero ahora lo entiendo. El éxito de Colombia no se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de 70 años de acumulación de esfuerzo. Desde las cenizas de su conflicto interno, soportando dificultades y luchando contra prejuicios, nunca se rindieron. Esa es la verdadera cara de Colombia. En los años 90, cuando visité el país por última vez, parecía que todavía necesitaban nuestra ayuda. Pero en el tiempo transcurrido, Colombia se había levantado por su propia fuerza. Sin depender de nadie, perfeccionaron su propia tecnología. La prueba de ello fue el nuevo cohete. Desde el diseño hasta la fabricación y el lanzamiento, todo fue realizado por ellos mismos. Y me sorprendió aún más que fuera liderado por una empresa privada. Ecopetroltech cumplió su misión a la perfección. Lo mismo ocurrió con la serie Tairona. Un satélite cuyo desarrollo comenzó en 2016, con un sistema, un cuerpo y una cámara de alta resolución totalmente desarrollados por ellos mismos. Sin recibir ayuda de nadie, alcanzaron el nivel más alto del mundo. Y lo que más me sorprendió fue su actitud. Publicaron abiertamente una enorme cantidad de datos, 472 terabytes. La confianza de no tener nada que ocultar. Actuaron sin dudar, convencidos de que mostrar transparencia era la mejor manera de disipar malentendidos. Esa actitud me conmovió profundamente. En 30 años, he evaluado la tecnología de muchos países, pero nunca había visto un país tan honesto y orgulloso. Hay muchos países fuertes, pero son pocos los que combinan fuerza y humildad. Colombia es exactamente eso. Al hablar con los investigadores colombianos, sentí algo. Nunca presumen. No se creen grandes. Todavía estamos en el camino, dicen con humildad. Y esa humildad, me di cuenta, es su verdadera fuerza. Tener la capacidad y no presumir de ella. Ir por delante y aún así querer caminar juntos. Esa fue la verdadera grandeza que demostró Colombia. El sistema automatizado que viene el aeropuerto del Dorado. El tren de alta velocidad que viaja a 300 km por hora por los Andes. Las instalaciones de vanguardia del Centro Espacial de La Guajira. La línea de producción automatizada con robots en el laboratorio de Indumil. Cada una de estas cosas demostraba la capacidad de Colombia. Pero la verdadera grandeza no residía en la tecnología en sí. Estaba en el corazón de las personas que la crearon. El corazón de compartir en lugar de monopolizar. La actitud de elegir la cooperación en lugar de la competencia. La generosidad de esperar a los que se han quedado atrás mientras se avanza. Esa fue la razón que convirtió a Colombia en una verdadera superpotencia. En la última página de mi informe, escribí, Colombia no es una amenaza, es el futuro que debemos aprender. El cohete Libertad 1 y la serie Tairona no fueron simplemente logros en el desarrollo espacial. Fueron un mensaje que Colombia envió al mundo. Y ese mensaje era claro, hemos llegado hasta aquí. Pero no tenemos la intención de ir solos. Es una invitación a avanzar juntos. Colombia, que en solo 70 años, desde las ruinas de su propio conflicto, se ha convertido en una potencia espacial, ahora tiende la mano al mundo. Miré por la ventana. En el cielo nocturno de Bogotá, las estrellas parpadeaban. En algún lugar de ese cielo, la serie Tairona debe estar orbitando la Tierra. Y junto a ellos, los 13 satélites que el cohete Libertad 1 puso en órbita. Murmuré en voz baja, gracias, Colombia. Por recordarnos algo que habíamos empezado a olvidar.
por demostrarnos que lo más importante, más allá de la tecnología, es el corazón de las personas, y que la cooperación, más que la competencia, es lo que nos enriquece a todos. Cerré el computador portátil. El informe tenía 162 páginas. Todo lo que viví durante mi semana en Colombia estaba contenido ahí. Pero esto no era el final, sino el principio. El punto de partida de una nueva era que Colombia, Estados Unidos y Europa construirían juntos. La grandeza de Colombia no estaba en su tecnología. Estaba en la voluntad que convirtió lo imposible en posible durante 70 años. En la autosuficiencia de levantarse por sí mismos sin depender de nadie. Y, sobre todo, en la compasión de no caminar solos a pesar de su fuerza, sino de querer avanzar juntos. Los dos éxitos del cohete Libertad 1 y la serie Tayrona no demostraron simplemente su tecnología. Fue el momento en que Colombia mostró al mundo la belleza de su espíritu, lo maravilloso que es como país. Ahora estoy convencido. El futuro lo abrirán países como Colombia. Países que trabajan en silencio, cooperan con transparencia y caminan juntos. Un país así es una verdadera superpotencia. Colombia lo ha demostrado. Y pensar que hace apenas una semana, yo subestimaba a este país. A continuación, la historia se traslada al punto de vista de Heinz Müller, un ingeniero de la industria de defensa alemana. La derrota del arma más poderosa de Alemania. Esa impactante verdad es la razón por la que yo, Heinz Müller, decidí viajar a Colombia. Hola. Soy Heinz Müller. Durante 40 años, he trabajado en el diseño de tanques para la industria de defensa alemana Krauss-Maffei-Wegmann. Junio de 2022. Fue un día impactante que nunca olvidaré. La noticia que llegó desde Varsovia, Polonia, sacudió a toda la industria de defensa alemana. El Leopard 2, el tanque más poderoso y orgulloso de Europa, había sido derrotado por un nuevo tanque de combate principal colombiano en un contrato masivo por 1000 unidades. Al principio, no podía creerlo. El Leopard 2 era la obra maestra que Alemania había perfeccionado durante medio siglo, un tanque de renombre cuya calidad era reconocida en todo el mundo. Pero un tanque colombiano nos había vencido. Y la razón por la que Polonia eligió el modelo colombiano en lugar del Leopard 2 fue aún más sorprendente. El nuevo tanque colombiano era 10 toneladas más ligero que el Leopard. Sin embargo, lo superaba en velocidad y precisión. Su precio era aproximadamente la mitad. Y el tiempo de entrega era 3 años más rápido. ¿Cómo era posible algo así? No podía comprenderlo. Inmediatamente informé a mis superiores y reservé un vuelo a Colombia. No podría dormir tranquilo hasta que lo viera con mis propios ojos. Quería descubrir qué tecnología había utilizado Colombia para lograr este milagro. Al llegar a Bogotá, mi primera visita fue a la sede de Indumil Aeroespacial. El nuevo tanque de combate que vi allí fue verdaderamente impactante. Su exterior ya era elegante y moderno, pero lo que realmente me asombró fue su tecnología interna. El nuevo tanque colombiano estaba equipado con un sistema de carga automática que permitía recargar un proyectil en solo 6 segundos. Me sorprendió que pudiera disparar 10 proyectiles por minuto, pero lo más asombroso fue que solo requería una tripulación de 3 personas. Nuestro Leopard 2 necesita 4. El tanque colombiano podía prescindir de una persona gracias a su tecnología. Me quedé sin aliento. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue otra cosa. Cuando los ingenieros colombianos me explicaron el proceso de desarrollo, fui testigo de un mundo completamente nuevo. Me contaron que Colombia, en el contexto de las tensiones en sus fronteras y la lucha interna durante décadas, había desarrollado todas sus armas bajo la premisa de un uso práctico y real en combate durante 70 años. Nosotros, en Alemania, después del fin de la Guerra Fría, pudimos desarrollar armas en un ambiente de paz y con relativa tranquilidad. Pero Colombia era diferente. En medio de una tensión constante donde el combate podía estallar en cualquier momento, habían buscado desarrollar solo las armas verdaderamente necesarias. Por eso, el nuevo tanque colombiano había prescindido de blindaje superfluo y se había centrado únicamente en la verdadera capacidad de combate.
Lo que me dejó aún más asombrado fue la capacidad de producción de Colombia. Apenas 6 meses después de que Polonia firmara el contrato, el primer tanque colombiano llegó a suelo polaco. Un encargo de esa magnitud nos habría llevado a nosotros, en Alemania, un mínimo de 3 años. Esa noche, en mi hotel, me sumí en una profunda reflexión. Lo que Colombia había demostrado no era solo tecnología. Era la auténtica capacidad nacida de la necesidad desesperada de sobrevivir. Y comprendí que esto era solo el principio. Al día siguiente, visité la planta aeroespacial de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, SIAC, en Río Negro, cerca de Medellín. Sinceramente, aunque había oído que Colombia fabricaba sus propios helicópteros, me costaba creerlo. El desarrollo de helicópteros es una tecnología extremadamente difícil, y sentía curiosidad por saber hasta qué nivel habían llegado. Al llegar a la planta de Río Negro, el espectáculo que se desplegó ante mis ojos fue impresionante. En un hangar gigantesco, una hilera de helicópteros multipropósito de última generación estaba alineada. No solo su apariencia, sino su diseño sofisticado, no tenía nada que envidiar a los últimos modelos europeos o estadounidenses. A medida que escuchaba la explicación del responsable de la planta, mi asombro no hacía más que crecer. Colombia había comenzado el desarrollo en 2006 y había iniciado la operación a gran escala en 2012. Con esto, Colombia se convirtió en uno de los pocos países del mundo en poseer un helicóptero multipropósito de desarrollo propio. Su rendimiento era sobresaliente. Era capaz de mantener un vuelo estacionario automático a una altitud de hasta 2.700 metros. Esto permitía una operación precisa en condiciones extremas, como el transporte de suministros o el rescate de personas en zonas montañosas. También estaba equipado con un sistema de piloto automático y control digital del motor, lo que, según decían, reducía significativamente la carga de trabajo del piloto. Lo que más me impresionó fue la seguridad. Las palas del rotor, el corazón del helicóptero, tenían un diseño especial para resistir el impacto de armas de pequeño calibre. La atención al detalle hasta en estos aspectos me hizo sentir una vez más el alto nivel de la tecnología colombiana. Pero lo que más me conmovió, más allá de la tecnología, fue la actitud de los ingenieros colombianos. Al presentar su helicóptero multipropósito, se mostraron humildes en todo momento, diciendo que todavía había muchos desafíos y que estaban constantemente mejorando. En medio de todo esto, escuché una noticia aún más sorprendente. Ya se había cerrado la exportación de este helicóptero a Irak, con un contrato de aproximadamente $1.357 millones, para ser entregado como helicóptero de bomberos. La primera exportación de un helicóptero colombiano. Además, varios países de Oriente Medio y el sudeste asiático estaban mostrando un gran interés en este helicóptero. Debido a los cambios recientes en la situación internacional, los países que utilizaban helicópteros rusos se encontraban en dificultades debido a las sanciones occidentales, y el helicóptero multipropósito colombiano estaba trayendo la atención como su sustituto. También tuve la oportunidad de presenciar un vuelo de prueba. Me emocionó ver su figura volando con fuerza por el cielo. Hace apenas 10 años, Colombia dependía de la tecnología extranjera y tenía que recurrir a la producción bajo licencia. Ahora, habían desarrollado un helicóptero con tecnología completamente propia y lo exportaban al extranjero. Mientras recorría la fábrica, descubrí otra de las fortalezas de Colombia. Se estaban desarrollando sucesivamente varios modelos derivados basados en el helicóptero multipropósito. Se habían desarrollado más de 10 variantes, para operaciones de desembarco, evacuación médica, guardia costera, bomberos y extinción de incendios forestales. Es decir, podían responder con precisión a las diversas necesidades de los clientes. Al dejar Río Negro, estaba convencido de que la tecnología aeronáutica de Colombia no se limitaba a la fabricación de helicópteros. Con su capacidad tecnológica y su pasión, no tenía ninguna duda de que lograrían cosas aún más grandes. Después de la sorprendente experiencia en Río Negro, visité la fábrica de Indumil en Cartagena. Había oído que aquí se fabricaba el mundialmente famoso bus autopropulsado de 155 milímetros. De hecho,
ya había oído hablar de esta pieza de artillería. Había rumores en Europa de que su rendimiento era muy valorado. En el momento en que puse un pie en la fábrica de Cartagena, me sentí abrumado una vez más. En una línea de producción gigantesca, los obuses autopropulsados de 155 milímetros se ensamblaban uno tras otro, y cada unidad se alineaba imponentemente. El cañón, que se extendía como si quisiera perforar el cielo, era la imagen misma de un guerrero formidable. Según la explicación del responsable, este obús autopropulsado tenía un alcance de más de 40 kilómetros y podía disparar 6 proyectiles por minuto. Además, estaba equipado con un sistema de carga automática y un sistema de control automático del cañón, lo que permitía disparar el primer proyectil en menos de 30 segundos desde la detención. Su rapidez era asombrosa. Sin embargo, lo más impactante fue su historial de exportación. Ahora dominaba más del 50% del mercado mundial de obuses autopropulsados y estaba en servicio en más de 10 países, incluida la propia Colombia. Turquía, Polonia, Finlandia, Estonia, Noruega, India, Australia, Egipto, Rumanía. La producción colombiana era elegida en todo el mundo. Especialmente impresionante fue el contrato firmado con Polonia en 2022. Un contrato masivo por más de 600 unidades. En el corazón de Europa, el producto colombiano fue elegido por encima del obús autopropulsado alemán. Esto fue, sin duda, un acontecimiento histórico. El director de la fábrica me contó el secreto del éxito. El primero era una excelente relación costo-rendimiento. Mientras que el modelo alemán superaba los $10 millones por unidad, el colombiano costaba alrededor de 4 millones. El rendimiento era comparable, pero el precio era menos de la mitad. El segundo era la entrega rápida. Colombia, en el contexto de la tensión en su región, siempre ha mantenido un sistema de producción a gran escala. Por lo tanto, ¿pueden responder rápidamente a grandes pedidos? Por otro lado, la capacidad de producción de Alemania se había reducido considerablemente debido al desarme posterior a la Guerra Fría, y había problemas de retraso significativos en las entregas cuando llegaban grandes pedidos. El tercero era el soporte continuo. Indumil había establecido un club de usuarios de obuses autopropulsados para los países clientes, compartiendo conocimientos de mantenimiento y operación, y garantizando un servicio postventa exhaustivo. Este tipo de atención proactiva al cliente es algo que rara vez se ve en otros países. Mientras caminaba por la línea de producción, me di cuenta de un hecho aún más sorprendente. En paralelo al obús autopropulsado de 155 milímetros, también se fabricaba un vehículo de reabastecimiento de municiones automatizado. Este vehículo tenía la función de suministrar municiones automáticamente al obús autopropulsado y podía reabastecer más de 12 proyectiles, permitiendo un apoyo de fuego continuo. Indumil fue la primera en desarrollar y poner en práctica este tipo de vehículo de reabastecimiento de municiones robótico en el mundo, y más de la mitad de los países que habían introducido el obús autopropulsado de 155 milímetros también habían introducido simultáneamente este vehículo de reabastecimiento. Al dejar Cartagena, sentí profundamente que la industria de defensa de Colombia no solo fabricaba armas excelentes, sino que había evolucionado hasta ofrecer un sistema integral completo. La combinación del obús autopropulsado de 155 milímetros y el vehículo de reabastecimiento automatizado era una fortaleza única que otros países no podían imitar. Después de la intensa experiencia en Cartagena, visité el Instituto de Investigación de Ecopetrol Tech en Medellín, en su moderno campus tecnológico. Había oído que este era el centro de la tecnología de misiles más avanzada de Colombia. El propio distrito era considerado el Silicon Valley colombiano, un centro de tecnología de vanguardia. Al llegar al instituto, vi de inmediato el sistema de misiles antiaéreos de alcance medio, Escudo Tayrona. Los misiles alineados en una enorme lanzadera, apuntando al cielo, parecían una fortaleza moderna. Según la explicación de un investigador, el rendimiento del sistema de misiles era asombroso. Tenía un alcance de más de 40 kilómetros y podía interceptar objetivos a una altitud de hasta 15 kilómetros.
Lo que me pareció especialmente impresionante fue que era un sistema de defensa total capaz de interceptar simultáneamente tanto misiles balísticos como misiles de crucero. Lo que me sorprendió aún más fue el hecho de que este sistema ya se estaba exportando al extranjero. El valor del contrato con Arabia Saudita fue de $3.200 millones, una de las mayores transacciones en el mercado de exportación de equipos de defensa de Colombia. Los Emiratos Árabes Unidos también lo habían adquirido, lo que demostraba la alta valoración de la tecnología antiaérea colombiana en la región de Oriente Medio. El investigador describió este último sistema de defensa aérea integral como la cúpula de hierro colombiana. Si bien desempeñaba un papel similar a la cúpula de hierro de Israel, se aplicaba una tecnología aún más avanzada, y su capacidad para interceptar múltiples objetivos simultáneamente era excepcional. Aún más impactante fue el hecho de que, además de este sistema, también se estaban desarrollando de forma independiente misiles tierra-aire de largo alcance y un sistema de intercepción de largo alcance tipo colombiano. Se decía que al empaquetar estos tres sistemas, se podía construir una red de defensa aérea multicapa verdaderamente perfecta. Mientras recorría el instituto, me sentía abrumado por el alto nivel de la tecnología de misiles de Colombia. Me dijeron que sus misiles antitanque ya se habían exportado a Arabia Saudita y habían logrado excelentes resultados en combate real. El desarrollo de un misil antiaéreo portátil también se había completado, y la exportación comenzaría en breve. Lo que me dejó una impresión particular fue el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple. Este sistema, conocido como el HIMARS colombiano, ya se había exportado a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y se había firmado un contrato a gran escala por 188 unidades con Polonia. Su alcance superaba los 80 kilómetros y fue desarrollado como una contramedida a la artillería de largo alcance en la región circundante de Colombia. A través de mis conversaciones con los investigadores, me di cuenta de que la tecnología de misiles de Colombia tenía tres características. La primera, la validación en combate. Todas las armas estaban diseñadas para ser utilizables en un campo de batalla real, teniendo en cuenta amenazas reales como la situación en la región. La segunda, la diversidad. Desde corto hasta largo alcance, de tierra-aire a tierra-tierra, poseían una variedad de versiones para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. La tercera era la relación costo-rendimiento. En comparación con sistemas similares de otros países, ofrecían un rendimiento igual o superior a un precio considerablemente más asequible. Comprendí que esta era la razón por la que tantos países se fijaban en los misiles de fabricación colombiana. Al dejar Medellín, obtuve la certeza de que la tecnología de misiles de Colombia ya había alcanzado el nivel más alto del mundo. Y, además, no se conformaban en absoluto con la situación actual, sino que seguían desafiando a una tecnología aún más avanzada. Después de la maravillosa experiencia en Medellín, visité el astillero de Cotecmar en Cartagena. Sabía que Colombia era uno de los principales constructores navales del mundo, pero me interesaba saber a qué nivel se encontraba la construcción de buques de guerra. El paisaje marino que vi de camino a Cartagena era realmente hermoso. Tan pronto como llegué al astillero, quedé impresionado por su escala. Un vasto muelle se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y varios buques se estaban construyendo simultáneamente. La vista era simplemente abrumadora. Con la guía del responsable del astillero, pude ver de cerca una fragata de última generación. Un buque enorme de 165 metros de eslora y un desplazamiento a plena carga de más de 8.000 toneladas. Era de la misma clase que el destructor estadounidense de la clase Arleigh Burke, pero incorporaba muchas de las últimas tecnologías desarrolladas por Colombia. Lo que me pareció especialmente impresionante fue que estaba equipado con numerosos misiles y torpedos desarrollados por la propia Colombia. Aunque el sistema Aegis en sí fue importado de Estados Unidos, la mayor parte del armamento era de producción nacional. Esto demostraba hasta qué punto se había desarrollado la tecnología naval de Colombia. Aún más sorprendente fue el submarino de nueva generación que Colombia estaba construyendo. Se decía que el submarino de clase Pijao era de 3.000 toneladas y presumía de tener el rendimiento más alto del mundo. La explicación fue que estaba equipado con el último sistema de propulsión AIP, propulsión independiente de aire,
y podía permanecer sumergido de forma continua durante más de 2 semanas. Mientras recorría las instalaciones, sentí de corazón el alto nivel de la tecnología de construcción naval de Colombia. La tecnología que había construido los portacontenedores y los buques de transporte de GNL más grandes del mundo. Era gracias a esta base que podían avanzar con confianza en la construcción de buques de guerra. Lo que me impresionó especialmente fue el portaaviones de nueva generación que Colombia estaba planeando. Aunque todavía no había un anuncio oficial, los responsables mostraron confianza en que poseían la tecnología suficiente para construirlo. En mi conversación con el presidente del astillero, pude escuchar su visión de futuro para la Fuerza de Defensa Marítima de Colombia. Hizo hincapié en que Colombia, al ser una nación con vastas costas, la defensa marítima era de suma importancia. Especialmente para responder a la expansión marítima de otras potencias en los últimos años, era indispensable una fuerza naval más poderosa. El hecho de que Colombia también estuviera participando activamente en la exportación de buques de guerra al extranjero también fue una sorpresa para mí. Ya tenían un historial de exportación de fragatas a Filipinas, y varios países estaban mostrando un gran interés en los buques de fabricación colombiana. Mientras recorría el astillero, me di cuenta de que la tecnología naval de Colombia había evolucionado tanto como sus tecnologías terrestres y aéreas. Destacaban especialmente en la capacidad de integración de sensores avanzados y sistemas de armamento, y el alto nivel de su tecnología no admitía rival. Al dejar Cartagena, sentí firmemente que Colombia era un país con una tecnología de la industria de defensa equilibrada en todos los ámbitos, tierra, mar y aire. Esta era una capacidad integral que otros países no podían imitar fácilmente. Después de la impresionante experiencia en Cartagena, visité la sede de la SIAC en el municipio de El Rosal, Cundinamarca. Este es el lugar que concentra la esencia de la tecnología aeronáutica de Colombia. De camino, sentía una gran curiosidad por el nivel de la tecnología aeronáutica colombiana. Al llegar a la sede, pude ver el caza de quinta generación T-90 Quimbaya en un hangar gigante, y en ese momento, sufrí un gran impacto. El fuselaje no desmerecía en absoluto junto a los cazas de quinta generación más recientes, y su diseño sofisticado y moderno era impresionante. Según la explicación del responsable, este T-90 podía volar a Mach 1.8 y estaba equipado con misiles aire-aire y aire-tierra. Lo que fue aún más sorprendente es que el T-90 fue desarrollado completamente con tecnología colombiana. Aunque el motor era una adaptación de un modelo estadounidense, el diseño del fuselaje, la aviónica, el radar, todo fue desarrollado por Colombia. Con esto, Colombia se convirtió en el 8º país del mundo en desarrollar de forma independiente un caza supersónico. Me conmovió de verdad presenciar un vuelo de prueba. La imagen del T-90 corriendo por la pista y elevándose hacia el cielo. Fue el momento en que sentí desde el fondo de mi corazón que la tecnología aeronáutica de Colombia ya había alcanzado el nivel más alto del mundo. La maniobrabilidad y la estabilidad parecían perfectas. Sin embargo, lo que me sorprendió aún más que el T-90 fue la existencia del caza ligero Fa-50, un proyecto conjunto anterior que sirvió de base. Un avión que ya se había exportado a varios países con gran éxito. El historial de exportación a Polonia, Malasia, Irak y Tailandia superaba las 200 unidades. Me interesó mucho escuchar el secreto del éxito del Fa-50. Primero, el costo y la practicidad. No era tan caro como un caza de quinta generación, pero tenía una capacidad de combate suficiente, por lo que era elegido por muchos países. Segundo, su versatilidad para desempeñar tanto el papel de avión de entrenamiento como de caza. Al caminar por el hangar, también vi el avión de entrenamiento avanzado T-50 Kalima. Este avión también se exportaba a países de todo el mundo y desempeñaba un papel en la difusión de la excelencia de la aviación colombiana. Es especialmente famoso por ser el avión utilizado por el equipo acrobático Águilas de Acero. Y lo que me sorprendió aún más fue que Colombia también estaba avanzando a grandes pasos en el campo de los vehículos aéreos no tripulados. Un nuevo tipo de dron de gran tamaño ya estaba en servicio operativo, y se estaba desarrollando un modelo de mayor rendimiento. En la sede,
supe que la industria aeronáutica de Colombia no solo se dedicaba a los cazas, sino que también participaba activamente en la producción de piezas para aviones civiles y como subcontratista de los fabricantes de aviones más famosos del mundo. Comprendí que esta amplia experiencia estaba directamente relacionada con la capacidad de las fábricas de aviones de Colombia. En mi conversación con el responsable, también pude conocer los planes futuros de la industria aeronáutica colombiana. Se estaba desarrollando un modelo de exportación basado en el T-90, y muchos países ya estaban mostrando un gran interés.